El otro día en una presentación de clase de redes, ¿verdad? Donde yo tenía que exponer un PowerPoint sobre datos analógicos y digitales, pensé un poco en paradigmas. Creo que es un poco porque mi profesor de paradigmas es el mismo que mi profesor de redes, o porque el tema que me tocó era jodidamente complejo. El caso es que paradigmas es un conjunto de herramientas que nos permiten programar de una forma concreta. Tiene reglas y tiene un sistema. Por lo tanto, es como una forma de hacer que la programación sea universal, para que todos nos adecuemos a un sistema y podamos entender el código de nuestro vecino. Jode. Yo soy Enrique Ríos y sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Si les gusta el contenido, no se olviden suscribirse, comentar y compartir. Muy bien, comencemos un poco con esto. Paradigmas es una materia que se da en el tercer semestre de Ingeniería Informática y consiste básicamente en entender las distintas formas que hay de programar, porque nosotros conocemos la programación orientada a objetos. Ese paradigma es muy popular debido a Java, Python, JavaScript y otros lenguajes que ahora mismo no me suenan, pero por ejemplo también tenemos un poco de C, si no me equivoco de C es multiparadigmas. El caso, los paradigmas existen para facilitar la solución de un problema, porque hay muchos problemas en el mundo, no solo objetos, también hay funciones y también hay verdades, entonces existen muchas formas de codificar. Al comienzo del semestre nosotros empezamos con Assembly, que es bajo nivel, muy bajo nivel, ya tienes que modificar los registros del procesador, que básicamente es la memoria caché. Tienes por ejemplo 4 registros en el emulador X8086 que usábamos, un emulador que simulaba procesadores 8086 de Intel, ¿verdad? El caso es que teníamos 4 registros, AX, BX, CX y DX. Estos 4 registros se podían dividir en dos, ya sean AL y AH y así los otros. El caso es que tenías 16 bits, y con esos 16 bits tenías que guardar números, caracteres o instrucciones, porque el procesador tenía instrucciones básicas como imprimir un carácter o leer un carácter. También tenía funciones como pausar, pero no tenía ni bucles, tenía condicionales muy simples. Y era un despelote porque con los registros, con esas básicas instrucciones, tenías que crear tus propios bucles, tenías que crear tu propio sistema y solucionar los problemas que el profesor te daba. Nuestro proyecto básicamente fue crear un videojuego. Y teníamos que hacer lo siguiente. Le mostramos una oración al usuario, ¿verdad? Después ese usuario tiene que memorizar la oración y volver a escribirla. Cada vez, por ejemplo, cada 3 niveles, cada 3 frases, la dificultad aumentaba. El tiempo que te daban para que vos memorices y después desaparecía la oración era cada vez menor. Luego la oración era más larga y si vos te equivocabas 3 veces, entonces el programa terminaba y te mostraba cuánto es tu puntaje, cuántos aciertos o equivocaciones tuviste. Y básicamente eso era nuestro proyecto. Parece simple, pero sinceramente si vos no te ponías al día y no comenzabas desde el primer momento, no ibas a llegar. Tengo muchos compañeros que empezaron una semana antes de entregar, ¿verdad? O sea, y les fue horrible, tenían ojeras, no dormían, era un despelote. Por mi parte, esta vez sí tomé con responsabilidad este proyecto y comencé desde la primera semana, porque nos dieron un mes de tiempo. Y el sistema que usé para codificar realmente me ayudó. O sea, yo creaba versiones estables. Por ejemplo, yo no sabía cómo crear un bucle, entonces en mi código implementaba un bucle y cuando hacía que funcionara, copia page en otra carpeta, dejo intacto esa carpeta, escribo una documentación diciendo qué es lo que hace, cómo funciona y paso a una nueva versión, ya con una copia. Y el anterior lo dejo intacto, porque si yo cometo un error dentro de mi código y lo soluciono, pero al solucionar afecta el resto del código, se hace un despelote. Por lo tanto, una versión anterior me permite comenzar desde antes y poder implementar de nuevo lo que quería implementar. De esa forma, por ejemplo, una versión implementaba bucles, la otra implementaba leer string, la otra imprimir string, la otra documentación, la siguiente ya números aleatorios, otra ya la parte gráfica, mensajes, variables, etc. Realmente les recomiendo ese sistema. Este código está, mi proyecto, en mi GitHub. Dejaré creo que un enlace en la descripción. Así que ustedes son libres. Solo digan que si van a usar ese código, lo encontrarán del canal de Enrique Ríos. Eso es lo único que les pido. Pasando un poco avanzado, ya empezamos la programación declarativa con Pascal. Pero casi no lo tocamos debido a que Pascal es bastante orientado a objetos.
Así que lo único que aprendimos fue al manejo de punteros, memoria un poco dinámica y básicamente eso nomás. Después ya saltamos a la programación funcional. Y primero comenzamos con el cálculo lambda. Da miedo. Realmente el cálculo lambda es impresionantemente rebuscado. No tengo palabras, es simplemente complicado. Es complicadísimo y tenés que leer mucho, tenés que estudiar mucho, tenés que practicar mucho. Y el tiempo no amerita, o sea, el tiempo no alcanza. Así que tenés que empezar así. Voy a tomarme un tereré, porque en serio se me cansa la voz. Esta es la tercera vez que estoy tratando de grabar el vídeo. Cosas de youtubers no tan experimentados. Siguiente, lo que hacíamos era básicamente tener, por ejemplo, números y sumarlos, o multiplicarlos, o dividirlos utilizando expresiones lambda. Después de esto pasamos a la programación funcional con el lenguaje Racket, utilizando toda la base del cálculo lambda en nuestra programación, pero ya resolviendo problemas. Básicamente el paradigma funcional consiste en que nosotros vamos despedazando un problema en partes pequeñas hasta poder resolverlo. Y sí, esto tiene mucho que ver también con la programación orientada a objetos, la programación lógica. Básicamente todo se basa en lo mismo: desfragmentar un problema grande en partes pequeñas y resolverlo. Eso es toda la programación, siempre funciona así. Lo especial de la programación funcional es que hay recursión. Yo tengo un video en Python donde enseño cómo es la recursión, así que pueden ir a verlo. Pero básicamente es que nosotros tenemos una función y dentro de esa función una llamada a la misma función. Por lo tanto es como si fuera un ciclo. Nosotros vamos hasta abajo y hacemos un salto de vuelta hasta arriba, y así, y así, y así, hasta que se cumpla una condición. Nuestro proyecto fue muy jodido. ¿Y recuerdan el cálculo lambda? Pues teníamos que crear un programa que resolviera cálculo lambda, que nosotros le pasemos varias expresiones, funciones, por ejemplo, multiplica 5 por 3, escrito en lambda, y que lo resuelva, y que después lo convierta de vuelta en números y muestre al usuario la respuesta. No sé cómo decirlo, pero fue increíble. Yo no pude terminar ese proyecto, por eso no está en mi GitHub, y sinceramente es algo que estaba a otro nivel ya. Pero no hay un pero, sencillamente les digo, ese tienen que tener mucho ojo. El último paradigma que dimos es el paradigma lógico, y justamente tengo una pequeña anotación para no olvidar. Es un paradigma de la programación dentro de un paradigma de la programación declarativa. La programación lógica gira en torno al concepto de predicado o relación entre elementos. En otras palabras, funciona mucho con base de datos. Nosotros tenemos hechos. Un hecho es que Juan sea un papá, que Alberto sea un papá y que María sea una mamá. Después tenemos nuestros predicados, que básicamente son preguntas. Nosotros preguntamos: ¿Juan es un papá? Sí. Entonces devuelve verdadero. Si Alberto es un papá, devuelve verdadero. Si le preguntamos, ¿María es un papá?, va a retornar falso, porque María es una mamá, no es un papá. En cambio, podemos jugar con esto y pasarle una variable no declarada, por ejemplo una X o una P o nombre, lo que sea. Le pasamos una variable a nuestra función y nos va a devolver la lista de hechos que cumplen. Por ejemplo, le pasamos X a la función es papá, o sea, el predicado es papá. Nos va a devolver Juan, nos va a devolver Alberto, nos va a devolver Tadeo, nos va a devolver Juanjo, lo que sea. Nos va a devolver la lista de los papás que están guardados en nuestros hechos. Nosotros tuvimos que crear un ejercicio en grupo, o sea, un programa en grupo, que era crear un horario. Básicamente teníamos un montón de hechos donde poníamos que el profesor tal puede enseñar a tal hora. Este profesor puede enseñar tales materias y puede enseñar a tales cursos. Teníamos un registro bastante grande. Lo que teníamos que hacer era devolver un array que englobe horarios. O sea, que tal profesor a tal hora en tal semestre puede enseñar, una hora después tal y tal y tal. Nuestro programa no podía hacer que un profesor enseñe 2 veces de seguido. O sea, si el profesor Alberto enseña a las 2 de la tarde redes hasta las 4,
no puede seguir enseñando, tiene que irse a otro semestre o a otro grupo para enseñar. Y en cambio el profesor Juanjo empieza a enseñar, yo qué sé, paradigmas de la programación hasta las 5 de la tarde y así se van turnando, cambiando, podemos crear múltiples arrayos, o sea, si nosotros no nos gusta ese horario, le damos otra vez Enter y nos muestra otra alternativa y luego otra alternativa hasta que ya no queden alternativas, ¿verdad? Y todo tiene que estar bien ordenado. Entonces ese era nuestro proyecto, nuestro último proyecto de paradigmas. Y sinceramente, pues jodido, yo le metí con todo, mi compañero también le metió con todo y creo, bueno, no sé, creo que ese código no lo tengo porque está en el repositorio de mi compañero. Voy a ver si él me facilita el acceso para que yo lo pueda compartir. Esos han sido los lenguajes y los proyectos que di. Y algo que yo tengo que declarar es que... Declarar como si esto fuera un juzgado. Bueno, lo que tengo que decir es que... sinceramente fue complicado. Tomó tiempo aprender. Fueron materiales PDFs largos de 150, 200 páginas que teníamos que leer para entender. Muchos me los salté porque no podía. O sea, tenía que llevar cálculo 3, física 3... diseño digital y aparte paradigmas y, por ejemplo, eran materias que a mí me complicaban. Incluso diseño digital a mí me forzaba, entonces ustedes también van a sufrir así, o sea, no van a tener mucho tiempo, van a tener que sacrificar horas de ocio, horas de tranquilidad y van a tener que meterle desde el comienzo. Creo que hemos llegado al final del vídeo, ¿no les parece? Grabé varias veces esto y ya me está doliendo incluso las mejillas. Si les ha gustado, suscríbanse al canal, vayan a la caja de comentarios y escriban cualquier pavada, porque de esa forma me ayudan a que el vídeo llegue a más personas. No pude subir mucho contenido debido a que, bueno, tengo demasiados problemas en cuarto semestre, es demasiado complicado y no me queda nada de tiempo. Apenas, ni siquiera pude editar todavía el vídeo para la clase de Python de lunes, o sea, tengo que a última hora nomás siempre editar. Así que los quiero mucho, nos veremos en el próximo vídeo de este canal, su canal favorito. Compartan, comenten, den like y nos vemos en la siguiente. Chao. Ay, ese sí que fue complicado.